Estamos todos conectados, seres divinos. Es una imagen como de dos manitas uniéndose con un fuego, como con una vitalidad que emana vida, ¿no? Como yo leo, interpreto esas plantitas como vida, crecimiento, brote, inicios también un poco, ¿no? De que todos estamos conectados y que todos somos seres divinos. Este es el mensaje de esta semana. El mensaje completo lo voy a estar leyendo al final de este video. Si es tu primera vez acá, pues bienvenido, bienvenida, bienvenide, como tú te sientas bienvenido a este espacio donde juntos exploramos nuestro flow más auténtico y natural. Mi nombre es Sindel, soy astróloga profesional y me gusta divulgar la astrología, este lenguaje fascinante que nos sirve, nos ayuda para para conocernos a nivel individual de nuestros procesos, también cómo nos relacionamos con otros y cómo estamos, como dice la cartita, estamos todos conectados con el universo, cómo estas energías planetarias se manifiestan a nivel colectivo, personal, ¿no? Bueno, estuve a punto de no grabar este video, pero dije, no, vamos con la constancia. Ya la semana pasada no monté el video acá en YouTube porque, bueno, sigo aprendiendo a gestionar esto de la maternidad y sus imprevistos. Pero bueno, esta vez no fue el caso de la maternidad, sino del clima. Yo había como planificado el viernes de la semana pasada grabarles el video y llovió todo el día. Había un pronóstico de lluvia para todo el día y si iba a llover todo el día yo no iba a llevar a las niñas al jardín. Porque además el día jueves no tuvieron clase porque iban a hacer algunas cosas en el jardín, nos avisaron con tiempo, pero yo en teoría las iba a dejar en el jardín. Y bueno, teniendo las nenas acá en casa, a ambas, es mucho más difícil grabar, porque bueno, precisamente ese viernes se desfasaron en siesta, no tomaron la siesta juntas y no tuve tiempo, así de sencillo. Pero bueno, esta semana creo que me dormí un poco. Siempre principio de mes es un momento bastante movido para mí a nivel de redes, de el astrocalendario, no sé qué. Bueno, las personas que me siguen por el astrocalendario ya recibieron el email de cierre de este espacio. Por mucho tiempo no se los compartí. Les pido disculpas por eso, pero ya les mandé el astrocalendario de noviembre y de diciembre para que cierren el año con bueno, esa promesa de, de tener su astrocalendario y todo lo que voy a estar compartiendo a nivel energético, pues lo voy a estar haciendo por este medio porque es el que más me fluye, es el que más me gusta, es el que más disfruto. Y bueno, vengo cuestionándome porque en mi mente la planificación de este podcast, em, la idea era montar un video semanal y de ese video hacer dos cortitos, dos reels, para montar tanto en Instagram como por YouTube. Esto un poco para ir atrayendo a esa comunidad que va de Instagram hacia YouTube, porque bueno, definitivamente acá me siento mucho más cómoda. Pero en realidad se oye fácil, ¿no? Como bueno, dos cortitos, menos de 30 minutos, menos de un minuto. Pero es volver a ver el video con una atención específica para elegir qué trozo compartir. Me gusta elegir trozos que generen como curiosidad, como el chismecito. A mí sí me gusta eso y siento que por ahí em, puedo llamar la atención y atraerlos porque también comento mi proceso personal, pero no lo comento como chisme, sino de cómo ese proceso personal se va reflejando en la astrología y cómo la astrología sigue siendo esa herramienta para mí principal de acompañamiento en este viaje de autoconocimiento, ¿no? Eh,
Entonces, por ahí, y también para promocionar mis servicios. Si yo quiero que esto sea sostenible y real y construir un negocio a partir de esto, pues yo necesito y he aprendido y me dieron ese feedback, Natalie, una chica hermosa que maneja marketing, que me dijo, es que tú no promocionas tus servicios. Y yo como, ¿y cómo hago eso? Y he estado como haciendo el ejercicio de, bueno, elegir algún trozo que me permita mostrarte un poco de lo que es mi servicio, que eh, principalmente son los astroencuentros uno a uno. Yo me formé como astróloga durante 3 años e hice un posgrado especializándome en consultas uno a uno para presentarte este mundo de la astrología un poco y cómo este lenguaje maravilloso te puede dar claridad, te puede dar sentido, propósito, reconocimiento de tus talentos, de ese potencial oculto, de esos miedos, cómo atravesarlos, de dónde apoyarte, cómo te puedes relacionar mejor, cómo mejorar tu comunicación. Depende de lo que tú quieras y lo que necesites en tu momento, en tu viaje particular de vida, pues la astrología siempre va a tener una mirada para que tú mismo encuentres tu respuesta, porque siempre digo esto, yo no puedo saber más de tu carta natal que tú mismo, yo simplemente voy traduciendo y te voy ayudando a encontrar tus propias respuestas y a alinearte a esa esencia de amor profundo que en el fondo todos somos. Entonces, bueno, promocionar un poco el servicio, pero realmente me ha llevado un montón de tiempo hacer esos reels. Entonces estoy como atrasada con los reels y sigo produciendo videos, entonces no sé, bueno, es como si alguien me está viendo y tiene alguna sugerencia de cómo organizarme a nivel de contenido, la acepto, es bienvenida, porque capaz yo me estoy haciendo un 8 y no sé, hay una forma más sencilla o como que sí, no le pares a los reels que no hiciste de los videos pasados, monta los reels que puedas y ya está, ¿no? Como ya fue. Em, pero bueno, no sé, soy muy capricorniana, muy estructurada y no sé, como que me pongo esa meta y estoy ahí como cuadradita, pero si seguí esa meta tampoco iba a montar este video y no es la idea. Bueno, estos son 7 minutos de hablar locuras porque en verdad yo lo que más les quiero compartir, y ya que vamos a empezar noviembre, hoy es viernes 31 de octubre, eh, esta semana, como la semana pasada no les hice video, pues bueno, el anterior les estuve hablando un poco de la luna nueva en Libra, eh, ese sol entrando en Escorpio, yo creo que ya se empieza a sentir como ese subidón emocional que nos puede estar trayendo la energía escorpiana. Mercurio está en Sagitario, que trae un poco de claridad, un poco de dirección, de sentido, de fe, de confianza, de expansión a nivel mental. Pero vamos a entrar en noviembre. La primera semana de noviembre va a ser bastante movida. Tenemos de la semana del 3 de noviembre al domingo 9 de noviembre, vamos a tener 5 movimientos energéticos relevantes. Son 2 planetas que se ponen retrógrado, Urano y Mercurio. Urano lo que pasa es que entra, reingresa a Tauro, él ya está retrógrado, pero reingresa a Tauro, y Mercurio sí comienza su movimiento retrógrado esta semana. También esta semana tenemos 2 planetas que van a cambiar de signo, y esto lo podemos sentir un poco más porque son planetas personales, es decir, están en una escala más cercana, les reconocemos más, que es Marte, nuestra guerrera interna, nuestro guerrero interno, ese que está dispuesto a morir por conquistar lo que desea. Nuestra Venus,
nuestra diosa del placer, del disfrute, del gozo, de las relaciones, de la atracción, que va a entrar a Escorpio. Y tenemos la luna llena en Tauro. Una luna llena en Tauro generalmente es, yo no, Tauro de repente porque bueno, yo tengo mucha tierra y Tauro es un signo de tierra y lo siento cercano y no es una energía que me incomode. Em, o sea, generalmente las lunas llenas de Tauro yo considero que son como bien chéveres. Pero con todo este contexto en donde se está moviendo tanta energía, me parece que es una luna llena bastante desafiante. Porque recordemos que para que haya una luna llena en Tauro, el Sol debe estar parado en Escorpio, porque es la única manera de que hagan 180 grados, o sea, opuestos complementarios de energía, Escorpio-Tauro. ¿Cómo puedo resumir todo esto? Es una semana donde vamos a estar, donde la mejor forma de aprovechar esta semana es haciendo un chapuzón interno. Irnos a lo interno, pero posta, en serio. Porque esto es algo que estaba hablando con una amiga, una socia amiga, que estamos notando como esta necesidad de evasión. Y yo creo que eso tiene que ver un poco con el movimiento de Neptuno retrógrado en Piscis, porque tenemos que hacernos cargo de nuestra emoción, ¿no? De nuestras emociones, de nuestro mundo emocional, de hacia dónde nos están llevando, de cómo estamos reaccionando, cuáles son esos, esos patrones automáticos de defensa que se nos activan en los que muchas veces no somos conscientes de ello, sino que simplemente entramos como en ese trance inconsciente y accionamos desde ahí. Y eso mucho tiene que ver en cómo gestionamos nosotros nuestra emoción. De repente podemos sentir miedo y buscamos refugio en el dinero. De repente puede ser en una persona que representa un lugar tóxico. De repente puede ser eh, refugiarme en algo que me aleje de la realidad, ver películas, bueno, eh, estupefacientes, bebidas, situaciones, para yo no hacerme cargo de mi realidad y de lo que está ocurriendo en mi vida y cómo me responsabilizo de eso y busco hacer cambios en mí para poder obtener resultados en el exterior que realmente eh, yo sienta satisfactorios, ¿no? Eh, es algo que está muy presente, es algo que se está moviendo mucho, es algo que veo mucho, veo como a nivel económico estamos siendo desafiados, ya no solo lo veo como a nivel latinoamericano, sino como ya algo un poco más global. De hecho, justo antes de grabar esto vi un reel de un chico que decía que los alquileres en España son una locura, ¿no? Em, y, y siento que estamos, bueno, eh, volvemos a lo que hablé en algún tema, en algún video anterior, que es que estamos en guerra. O sea, hay guerras mundiales activas y por supuesto, aunque nosotros lo queramos ver lejos y no, y busquemos esta forma de evadir que eso está ocurriendo por allá y no está ocurriendo aquí, pues evidentemente sí está teniendo un oleaje de, eh, de impacto, ¿no? Eh, entonces son muchas cosas que se están movilizando, son muchas cosas las que se van a mover aún más. Em, y mucho tiene que ver con lo emocional. ¿Por qué? Porque estamos en una temporada Escorpio,
en donde la invitación es a tomar conciencia sobre esas emociones profundas, intensas, que pueden generarnos mucho placer o mucho dolor, em, a aquellos temas que consideramos tabú, de los que no nos gusta hablar. Eh, una amiga me recomendó un podcast que dura 3 horas 40 y les juro que sentí que cada minuto lo valió. Me costó mucho verlo porque, bueno, es un montón de tiempo que no solemos en este mundo digital, no solemos abrirnos a algo más de 30 segundos. Y una película, un podcast de 3 horas 40 es un montón. Pero me dio tantas luces de mis comportamientos y mis patrones y como no solo, porque se trata principalmente del rol materno, pero no solo a nivel de madre, sino de hija, de hermana, de amiga, de pareja, y por supuesto como mamá, ¿no? Em, y cómo al no hacernos cargo de estas situaciones que no queremos decir, no queremos verbalizar, incluso muchas veces por vergüenza, nos da vergüenza reconocernos en esos roles, que en este caso hablaba un poco de, bueno, la agresividad y violencia, de cómo algunas situaciones de desborde emocional podemos agredir o herir a las personas que más amamos, porque generalmente en el entorno más cercano es donde realmente nos sentimos con la confianza suficiente para mostrar la parte oscura, fea que tenemos, ¿no? Y es súper escorpiano esto, ¿no? Hacernos conscientes de esos demonios que somos y cómo podemos empezar a gestionarlos, cómo podemos empezar a encontrar herramientas para que esos demonios no causen heridas, dolores en otros ni a nosotros mismos, porque muchas veces pasa que, ejemplo típico, hay un momento, no sé, estoy con las niñas y estoy a punto de llevarlas al jardín y entonces, bueno, peínala, vístela, corre, agarra, no sé qué. Y hay un momento en que de repente se distraen, se ponen a jugar y yo puedo pegar un grito. Y esos gritos pueden parecer inofensivos, pero en realidad están generando en mi hija una sensación de miedo a que mamá reaccione de tal forma, ¿no? Que es un comportamiento y un patrón que yo no quiero alimentar. Em, y gracias a este video como que lo puedo ver mucho más a profundidad, ¿no? Y cómo voy a hacer yo para gestionar y no llegar a esos límites donde las puedo herir, donde puedo ir cultivando el miedo en ella hacia mí. Em, Porque bueno, obviamente esto viene de herencia, de tantas generaciones a nivel familiar. Entonces, siento que es una semana que un poco mezclada la energía retrógrada, que es ir hacia adentro, es reflexionar sobre nuestros procesos mentales, Mercurio, y Urano creativo, de búsqueda de libertad, de rebeldía, como esa es el que nos pide revisarnos, replantearnos, reorganizarnos, reflexionar. O sea, yo siempre hablo de esto de los planetas retrógrados son reflexionar, reevaluar, resignificar. Eh, con estas dos funciones así y con planetas en Escorpio, con planetas en Sagitario, que para uno encontrar un sentido, a veces podemos pasar por un proceso de duelo, trauma, crisis, que en el momento es tan fuerte a nivel emocional
que hasta nos parece injusto, que no podemos comprender, que es tan doloroso, pero que si no nos sumergimos en esas profundidades y en esas intensidades emocionales, después no encontramos un sentido. Es que esto me pasó para este camino, este rumbo que trae mayor expansión y crecimiento para mí, para los míos. Eh, entonces sí siento que en vez de como hablarles de cada tránsito, son tantos, em, que sí me parece que la manera en que la puedo sintetizar y resumir es bucear profundamente en nuestras emociones con cierta voluntad para encontrarnos con nuestros demonios, encontrarnos con, sí, con eso que queremos evitar, con eso que decimos que no somos, con eso que nos da miedo mostrar, que nos da vergüenza, al menos verbalizarlo, al menos escribirlo, al menos meditar en ello, al menos pensar en ello, porque ahí es donde está la transformación, ahí es donde está la toma de poder y siempre digo lo mismo, cuando uno está en el momento más oscuro, más horrible, más doloroso, que llega un silencio ensordecedor, ahí encuentras un tesoro. Después de tanta oscuridad, siempre, siempre hay un tesoro que no sabías que estaba ahí porque no habías tenido la voluntad, la valentía, la disposición, la apertura de atravesar la sombra y la oscuridad y el dolor y el miedo y el trauma y la crisis. Eh, y en ese tesoro pues ocurre una transformación maravillosa y es lo que realmente en donde se encuentra el poder. Es ahí donde está el poder personal, el acompañarte, el ser compasivo con uno mismo y con su proceso y entender de dónde surgen las cosas, de por qué pego yo gritos a mis hijas, de dónde viene y entender que eso es algo que se instaura de manera muy inconsciente en mí y que es mi responsabilidad asumirlo y gestionarlo y buscar las herramientas para no seguir con ese comportamiento que elijo no tener. Porque hay personas que está todo bien con ese comportamiento y no ven nada y lo vamos a decir que lo aplauden o está bien, simplemente lo validan y está todo bien. Pero si a mí hay algo que de mí no me gusta, yo tengo que hacerme responsable. Y creo que esa es la invitación de en noviembre en general, pero sobre todo esta semana, donde vamos a estar viendo con esa luna llena en Tauro los temas de seguridad, donde estoy terca, donde no me quiero mover, donde es mío, 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 mío y no lo quiero soltar, donde estoy rigidizada y fija y me cierro a abrirme a otros caminos y a esa transformación y a ese soltar eh, que a lo que nos invita Escorpio, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una semana bastante interesante. Como siempre, no les quiero hacer el video muy largo. Espero que, bueno, les esté sirviendo esta información. Y ahora voy a leer el mensajito de la semana que nos dio nuestro oráculo. Recuerden que esta carta está en inglés y yo no soy la mayor experta en inglés, se los voy a estar traduciendo en vivo. Em, estamos todos conectados. Estamos todos conectados como los vasos sanguíneos que conectan cada célula de nuestro cuerpo. Cualquier cosa que yo hago a otro ser, también me lo estoy haciendo a mí misma. Todo lo que hay en el universo y en la tierra, plantas, animales, fuego, humanos, se originaron en el polvo de estrellas.
Todos estamos hechos de la misma sustancia galáctica. Y aún hoy eso sigue flotando en nuestra alma. Estamos aquí para aprender de otros, para inspirar, para respetar, para amar a cada ser divino que somos. ¡Wow! Bellísimo. Creo que es una carta muy poderosa. Creo que es una carta que es esto, ¿no? Es hagámonos cargo de nuestros propios demonios, de nuestras propias guerras. Hace poco, bueno, yo casi siempre estoy viendo podcast donde aparezca Alejandra Llamas. Soy gran seguidora de esa mujer y su nivel de conciencia y su nivel de lenguaje, de cómo eleva la energía a través de su trabajo. Y le hacían la pregunta de si es egoísta como trabajar individualmente, o sea, como que mi trabajo, dedicarme a trabajar en mí, para mí, y no estar pendiente de cómo podemos contribuir al cambio en el mundo de las guerras, ¿no? Por ejemplo, como si es egoísta no involucrarse en esas de repente iniciativas para afrontar esa guerra, ¿no? Como, bueno, ¿qué podemos hacer por los niños de Gaza, por ejemplo? O sea, es egoísta decidir entonces trabajar en uno mismo y no estar como poniendo un granito de arena allá para cambiarlo. Y Alejandra Llamas se caracteriza mucho por ser una mujer un poco escéptica y buscar mucha información científica que sustente el trabajo espiritual, ¿no? Y ella, bueno, ahora no recuerdo el nombre del autor, yo me lo sé porque me parece increíble eh, el trabajo que tiene con la tabla de conciencia y cómo nuestro vocabulario realmente, bueno, es como este experimento que se hizo popular por ahí, que era como una plantita al agua, ver los fragmentales a nivel microscópico de cuando le hablabas bonito al agua y cuando le hablabas feo al agua y cómo se veía la diferencia de vibración y de crecimiento celular, o sea, como, ¿no? Y una de las respuestas que ella dio es que según X autor, que ahorita no recuerdo, decía que una persona en paz impacta a 90.000 personas a su alrededor. A 90.000 personas a su alrededor. Piensen que la mayoría de nosotros vivimos dormidos, en estados de conciencia muy bajos, de vibración muy baja. Y cuando uno se ilumina, vive en paz, vive en armonía, vive en coherencia consigo mismo, el impacto que eso tiene es de 90.000 personas a su alrededor. No me pregunten cómo me dieron esto, no lo sé, pero sí me gusta creerlo. Sí le encuentro mucho sentido, que si es como cuando estás en un cuarto completamente oscuro y prendes una sola velita, ¿cuántos rincones ilumina? Para mí es como desde ahí, desde ese principio, y que para mí sí tiene lógica, y que yo elijo creer que eso es cierto, y que le suma mucho más valor a esta
a este deseo de querer trabajarme profundamente y de compartir ese viaje para que de alguna manera aquella persona que me esté viendo, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, de alguna manera te inspire, de alguna manera reflexiones, de alguna manera encuentres una versión más amorosa de ti mismo, de ti misma, y que te sientas acompañado en ese viaje con esta conversación que te comparto. Así que bueno, seguimos trabajando, seguimos buscando las maneras de conectar con ustedes. Me gustaría saber qué les gusta, qué no les gusta, que me comenten, qué se imaginan. Muchas veces he pensado en hacer un live por YouTube. Me encantaría tener preguntas de ustedes. Me encantaría conocerlos más. Me encantaría saber qué es lo que más les llama la atención, qué es más lo que más les gusta. em, para yo ir como creando en torno a eso, ¿no? Entonces siempre los invito a comentar, es lo más importante para mí, comenten. Comenten así sea un emoji de un corazoncito y no tengan palabras, pues por lo menos coméntenme ese corazoncito. Suscríbanse para que cada vez que salga un video pues les aparezca por ahí en su YouTube. Si no, yo sigo creando contenido y pues no lo ven. Y bueno, como estoy creando contenido para ir alineándonos a la energía de la semana, es importante que lo vean como a tiempo, aunque yo creo que si tú ves un video mío, no sé, de hace 3 semanas, hoy, si llegó a ti en ese momento es porque hay algún mensaje para ti específico en ese momento. Pero bueno, es para seguirnos, para conocernos, para compartir y ver cómo creamos una forma de encontrarnos, ¿no? Eh, me ilusiona mucho poder encontrarnos de alguna manera. Así que, bueno, recuerden ser felices, disfrutarse, no se tengan miedo, porque después de tanto dolor, oscuridad, demonios, siempre, siempre, siempre lo que hay es amor. La esencia de todos nosotros es amor. Así que búscala, búscala ahí en tu interior que sé, estoy segura y tengo la certeza de que siempre, siempre estás cargado de amor. Que tengas una linda semana, nos vemos la próxima. Un beso.